Mis queridos alumnos, tengan todos ustedes muy buenos días. Alumnos y alumnas del Colegio María de los Ángeles, vamos a tocar el tema de la inteligencia emocional. Bien, y vamos a empezar como casi todas nuestras clases con una frase que nos va a permitir introducirnos a este maravilloso tema que nos va a permitir conocer acerca de cómo funcionan nuestros procesos psicológicos. Esta frase dice, cuanto más abiertos estemos a nuestros propios sentimientos, mejor podremos leer los de los demás. Esta frase es una frase de Daniel Goleman, que hoy será el protagonista de nuestra sesión. Mientras más abiertos estemos al conocimiento de nuestras propias emociones, mejor podemos entender el de los demás. También decía Cicero, hace muchísimos años atrás, aproximadamente en el siglo III antes de Cristo, decía, la mayor sabiduría del hombre estaba en el conocimiento de sí mismo. Entonces, esto es algo que se ha entendido desde el principio de la historia. Daniel Goleman, así luce Daniel Goleman. La teoría de la inteligencia emocional fue desarrollada por este personaje, Daniel Goleman, periodista y psicólogo norteamericano, que estudió la inteligencia desde un punto de vista entendiendo como que las emociones, el control de las emociones, el manejo y conocimiento de las emociones nos podía ayudar a tener una vida más saludable, una vida más próspera, una vida más exitosa, entre comillas. Este personaje que a simple vista luce limpio, ¿no? En el sentido de que nos inspira esta calidez, él estudió esto de la inteligencia emocional y la clasificó en dos: inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal. Vale decir también que ustedes que van a desarrollar la tarea de la teoría de las emociones, van a encontrar que estos dos tipos de inteligencia también están incluidos en la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, ¿no? Howard Gardner ya había dado un gran avance con respecto a la inteligencia cuando decía que la inteligencia no estaba dirigida en un solo aspecto o en una sola dimensión, sino que había diferentes tipos de inteligencia, pero la inteligencia pues era la capacidad que te permitía ser feliz y desarrollarte en el aspecto que tú elegías, ¿no? Entonces, Daniel Goleman dijo, claro, Howard Gardner, tienes muchísima razón, pero desarrolló esto de la inteligencia emocional clasificándola en estos 5 componentes que vamos a ir desarrollando en el transcurso. Daniel Goleman plantea en su teoría, a ver, vamos a pedir la ayuda de un compañerito que nos ayude a leer esta diapositiva. Compañera, la diapositiva que está, que nos habla acerca de la inteligencia emocional. Por favor. Daniel Goleman plantea en su teoría que la inteligencia es la capacidad para dirigirnos con efectividad a los demás y a nosotros mismos, de conectar con nuestras emociones, de gestionarlas, de automotivarnos, de frenar los impulsos, de vencer las frustraciones. Ok. Muy bien, gracias Veraún Saldaña. La inteligencia emocional es esto, ¿no? Es la capacidad que tiene la persona para dirigirse con efectividad, o sea, para dirigirse de manera adecuada ante los demás. Obviamente, la persona que desarrolla inteligencia emocional es aquella persona que se va a relacionar con todas las personas que rodean, desde su familia hasta su trabajo, compañeros del colegio. Se relaciona de manera adecuada. No quiere decir que sea una persona perfecta porque no la hay, sino es una persona que sabe relacionarse con las demás personas al margen de que sea introvertido o extrovertido. Esto no tiene nada que ver con la forma de socialización que tiene la persona, sino
a pesar de que pueda ser poco sociable, con esas pocas personas que pueda socializar, tiene relaciones interpersonales saludables, positivas, ¿no? Esta persona también no solamente se relaciona de manera eficaz con otras personas, sino con uno mismo. Se conecta con sus emociones, las gestiona, se motiva, se automotiva a pesar de circunstancias difíciles, frena sus impulsos y vence todo tipo de frustración o de pensamientos negativos que puedan invadirla de acuerdo a la situación que está viviendo. Eso es inteligencia emocional de acuerdo a a la hipótesis o teoría de Daniel Goleman. La inteligencia emocional nos va a presentar dos grandes clasificaciones: la dimensión intrapersonal y la dimensión interpersonal. Cuando hablamos de la dimensión intrapersonal, nos estamos refiriendo, seguimos compartiendo pantalla. Bien, la inteligencia emocional tiene dos grandes dimensiones: la inteligencia intrapersonal, que se refiere al conocimiento de las emociones propias, y la inteligencia interpersonal, referida al conocimiento de las emociones de las demás personas, de nosotros, el entendimiento y la comprensión de las emociones de otras personas. Ahora, la inteligencia intrapersonal tiene elementos como son la autoconciencia, el autocontrol y la motivación. ¿Ok? La inteligencia interpersonal tiene dos elementos que son la empatía y la habilidad social. Vamos a ir hablando acerca de cada elemento. Cuando hablamos del elemento de la autoconciencia, este consiste en ser conscientes de nosotros mismos, en hacer una apreciación e identificar lo que está pasando en nuestro cuerpo, los sentimientos que estamos experimentando. Es decir, viene a ser el autoconocimiento de las propias emociones. Por ejemplo, cuando una persona está triste y está conversando con una persona y dice, estoy triste, no es suficiente, estoy triste cada vez que no hablas conmigo. Estoy triste porque tratas mejor a mi hermano que a mí. Entonces, esta explicación obviamente sale de alguien que tiene un adecuado autoconocimiento. No solamente tiene un pleno autoconocimiento acerca de lo que le está sucediendo, sino que además puede expresarlo de manera eficaz para lograr ser entendido por las personas que le rodean. A eso se denomina autoconocimiento. El segundo elemento de la inteligencia intrapersonal viene a ser el autocontrol. Consiste en conducir y manejar nuestras reacciones emocionales, también en completarlas y sustituirlas, además, por un comportamiento congénito primario, como es, por ejemplo, el deseo o la lucha. Todos nosotros nacemos con estos tipos de comportamiento que ya nos vienen genéticamente, como es el deseo, la lucha, esa necesidad de supervivencia, sobrevivencia. Esto va a ser comportamientos congénitos porque ya vienen con nosotros. Sin embargo, el autocontrol permite controlar y, si se quiere, sustituir este tipo de comportamiento por comportamientos más civilizados, por comportamientos aprendidos que a la vez nos permiten relacionarnos mejor con las otras personas. Lo que hagamos con nuestras emociones, el hecho de manejarlas de forma inteligente, depende de la inteligencia emocional. Es decir, el autocontrol viene a ser la capacidad de manejar tus propias emociones, tratando de controlar esos impulsos que de manera innata pueden ser parte de tus reacciones. Entonces, el autocontrol es el que te va a permitir
no solamente estabilizarte tú emocionalmente, sino también poder relacionarte mejor con las demás personas en estados de alegría y en estados de enojo y cólera, que es cuando más se reacciona de manera negativa. El tercer elemento es la motivación, que consiste en hacer uso de las cualidades como pertenecer a una actividad a pesar de las dificultades, poseer la capacidad de motivarse a sí mismo y motivar a los demás. Aquí podríamos incluso mencionar a la resiliencia, que la resiliencia viene a ser la capacidad de salir adelante a pesar de las situaciones adversas. Esta motivación, la motivación te va a permitir a ti emprender la tarea, no dejar de luchar para conseguir el objetivo que te has trazado. Por ende, la motivación te va a permitir autorrealizarte, te va a permitir lograr con tus objetivos y ser feliz en lo que estás emprendiendo. Entonces, este es un elemento que de hecho te va a permitir ser feliz en lo que haces y en el lugar en el que te encuentras, y obviamente te va a permitir relacionarte de manera efectiva con todas las personas que te rodean. Ahora hablemos acerca de los elementos de la inteligencia interpersonal. Dos básicamente, la empatía y la habilidad social. Mucho se habla de la empatía. La empatía, pues, como ustedes saben, es la capacidad que tiene la persona de ponerse en los zapatos de la otra persona. ¿Qué significa? Ponerte en los zapatos significa entender las emociones de la otra persona. Sin embargo, la empatía es mucho más que eso. Requiere tener la predisposición de admitir las emociones, es decir, reconocer tus emociones. No siempre las emociones que vas a experimentar son positivas. En muchas ocasiones vas a experimentar emociones negativas con respecto a algo. ¿Cuántas veces no has experimentado celos? ¿O has experimentado envidia? ¿O has experimentado enojo cuando no ha habido una razón que la fundamente? Entonces, la empatía es esa capacidad de reconocer lo que estás sintiendo, escuchar con concentración lo que estás sintiendo y ser capaz de comprender tus pensamientos, tus sentimientos, para poder entender los sentimientos y pensamientos de los demás, las emociones y sentimientos ajenos. Eso es lo que te va a permitir reconocer de la otra persona cuando tú tienes la capacidad de hacerlo contigo mismo o contigo misma. La habilidad social es el elemento que te permite tener la capacidad de crear, cultivar relaciones interpersonales armoniosas, sin conflictos. Y al contrario, cuando se presentan conflictos, tener la capacidad de solucionarlos, mostrar alternativas de solución. Esto te va a permitir ponerte a tono con los sentimientos y pensamientos de los demás, de la otra persona. Entonces, la habilidad social viene a ser el control de las relaciones que establecemos con los demás. Mis estimados jóvenes, esta ha sido la clase del día de hoy. Espero haya sido